Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es miércoles. Bueno, y continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues muy contenta de estar nuevamente en este precioso escenario. Busco en ti, donde estás no es el final. Y hoy en Sembrando Palabras de Vida, queremos recordarte a ti que nos estás escuchando, que tu vida tiene un propósito, que de eso estamos muy convencidos. Lo importante es que tú estés convencido. Así es de que gracias por unirte a través de estos medios, de ponerte en contacto con nosotros. Muchas gracias. Tu vida para nosotros es muy, muy importante. Y hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema que hemos titulado Reparar las grietas. ¿Por qué reparar las grietas? Bueno, pues vamos a ver qué nos enseña el siguiente libro de las Escrituras, como hemos venido cada semana revisando, considerando y aprendiendo, ¿verdad? Cada libro, cada capítulo, cada versículo nos enseña palabras de vida. Así es de que son tan necesarias para nuestra vida el día de hoy. Y vamos a ver el siguiente libro que nos corresponde es Segunda de Reyes. Es un libro que, bueno, la semana pasada veíamos el primero, hoy vamos a revisar el segundo. Y este libro, a través de 25 capítulos, nos narra historias sorprendentes, temas que posiblemente al mencionártelos en un momento más, te van a recordar quizá el presente. Es increíble, ¿verdad? Cómo estos temas han afectado tanto a la humanidad y pues en general al hombre, ¿verdad? Al género, al hombre en sí, cómo nos ha afectado. Bueno, pues mira, vamos a ver temas como por ejemplo tragedias. Ahí también vamos a encontrar acerca de política, vamos a encontrar temas como la de ambición, ¿sí? Hambre de poder, ¿te suena todo esto? Pues mira, desde este libro nos muestra esos temas que hoy en día también estamos viviendo. Otro tema que encontramos es la rebeldía, sí, tema como también la infidelidad, la corrupción, sí, esos temas que hoy podemos ver a través de gobernantes. En este libro nos narra sobre reyes que cayeron en estos ámbitos de injusticia, inclusive de violencia, y como consecuencia vivieron, a raíz de esas decisiones que tuvieron, vivieron sus consecuencias, pero no solamente ellos, como reyes, como gobernadores, sino también el propio pueblo al cual pues ellos estaban reinando. Estos reinados que vivió el pueblo de Israel, recordarás que la semana anterior hablábamos de que hubo una división del norte y del sur, y bueno, entre ellos había una pugna entre ambos, y tanto uno como el otro transcurrieron muchos reyes que vivieron en estos temas que acabo de mencionar. Pero no todo fue tan negro, por así decirlo, o tan difícil. Hubo dos cosas importantes, que hubo esperanza y hubo también fidelidad de parte de Dios, ¿sí? Aun cuando todos estos elementos tan negativos para la humanidad había, y llegó al pueblo de Israel una esperanza y fidelidad de parte de Dios. No, obviamente de parte del hombre no, porque pues todo esto eran sumergidos, todas sus conductas, sus acciones, las acciones de los reyes, lo que hicieron. Pero fíjate que hay algo muy, muy importante en cada capítulo que vamos encontrando, en cada sucesión de un rey que toma, ¿verdad? O que va teniendo su posición como rey. Inicia cada versículo y dice:
que cómo se comportaron ante los ojos de Dios. Aun cuando había todos estos temas tan difíciles, los ojos de Dios estaban atentos a la conducta de cada rey, como lo es también para tu vida y para la mía. Y bueno, esto también nos trae algo interesante, que fue el rol de los profetas. Sí, el rol de los profetas, que fue tan importante para pues quererlos, ¿verdad? Quererlos hacer ver a los reyes de esa conducta que estaba afectándoles tanto y que no hacían caso, se habían tapado los oídos, no querían escuchar, no querían atender a las correcciones que tenían que hacer en su vida. Bueno, en el capítulo 4 vamos a encontrar una historia muy hermosa acerca de una viuda que había, pues se le había presentado una situación muy difícil en la que los acreedores habían llegado pues, a pedirle que pagara todas las deudas que su esposo había tenido y que bueno, pues al ser viuda su esposo ya no estaba. Entonces ella se ve en una situación muy complicada y que posiblemente tú y yo tal vez también por alguna situación que estemos viviendo, a veces nos acercamos a esa mujer, a ese hombre de Dios que nos pueda dar un consejo. Y bueno, esa pregunta que el profeta le pregunta a la viuda es: ¿qué tienes en tu casa? Y posiblemente también en una situación tan difícil para nosotros, surge esa pregunta: ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Y a veces nuestra condición humana decimos: no tengo nada, no sé de dónde, cómo voy a solucionar esta problemática, este asunto, esta dificultad que se me está presentando. Bueno, pues la respuesta de la viuda fue: pues sí, creo que solo tengo una vasija de aceite. Y entonces dice el profeta: eso es suficiente, eso es suficiente. ¿Qué tienes, tienes tú? ¿Qué tengo yo en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro ser? Con una cosa es suficiente. Bueno, pues tengo paz, me siento tranquila dentro de toda esta situación, tengo la esperanza. Con eso es suficiente. Es suficiente. Y una actitud que toma esta viuda es que obedece a las indicaciones que el profeta le da. Y esto también nos enseña que nosotros cuántas veces podemos acudir a alguien para pedir algún consejo, para pedir alguna orientación, y vamos queriendo recibir ese consejo, pero más bien queremos escuchar lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿verdad? Pero esta mujer obedece. La obediencia es parte fundamental cuando nosotros queremos resolver alguna situación. El obedecer, el ser guiados, el ser discipulados, el ser disciplinados también, ¿verdad? Porque algo nos va a enseñar esa situación, por muy difícil que sea, nos va a enseñar algo. Y si nosotros estamos atentos y pues con un corazón dispuesto, ¿verdad? Para solucionar, para encontrar respuestas, para encontrar esa salida, porque a veces pareciera que estamos verdaderamente en un laberinto, pero podemos encontrar una salida, una salida. Algo tenemos en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que podemos atravesar con pruebas, a lo mejor difíciles, pero también en Dios encontramos la salida, encontramos una respuesta, si vamos con esa disposición, ¿verdad? Porque a veces caemos en rebeldía, caemos en nuestra propia justicia, queremos hacer lo que nos dicta nuestra propia voluntad. Pues no, si lo hacemos de esa manera, difícilmente encontraremos
una respuesta o una solución adecuada para nuestra vida. También más adelante, recorriendo esta trayectoria de estos 25 capítulos en este libro, vamos a encontrar en el capítulo 5 también otra historia muy interesante, emocionante inclusive, porque se trata del profeta Eliseo con Naamán, en donde Naamán era un hombre muy valeroso en extremo. Así lo describe, valeroso en extremo, pero tenía una característica que le afectaba, y es que era leproso. Es decir, aun cuando era un hombre muy valeroso en extremo, algo estaba pues deteriorando su cuerpo físico. Y bueno, también es muy interesante porque este hombre, conforme a su entendimiento, conforme a sus razonamientos, conforme a lo que él pensaba, esperaba que el profeta le atendiera de una manera muy especial, le atendiera de una manera que le recibiera, y sin embargo, el profeta envía a su siervo, a su criado, a hablar con Naamán y darle las indicaciones para poderlo sanar de la lepra. Él menosprecia, él no valora esa indicación que le da el profeta. Sin embargo, bueno, gracias a que otros, pues sus colaboradores le hacen ver que no pierde nada, que lo haga tal como le está indicando el profeta, lo haga. Y bueno, eso es algo muy sencillo, porque lo único que tenía que ir era sumergirse en el río Jordán. Para Naamán, el río Jordán no era un río muy importante para él, había otros muchísimo mejores, y sin embargo, él finalmente obedece y sí, sí, él es limpiado, él es sanado. Así es de que, ¿cuántas cosas tenemos nosotros que aprender, verdad? Aprender en que quisiéramos tener una respuesta a nuestros propios conceptos, tener una respuesta conforme a nuestra experiencia, conforme pues lo que hemos aprendido, etcétera. Pero no es así, no es así. Eso es lo sorprendente, que a veces de cosas más sencillas y no tan complejas es como nosotros podemos encontrar una, una, una solución, ¿verdad? Bueno, pues continuando en este libro, vemos también y podemos llegar al capítulo 9. En el capítulo 9, en donde aparece o nos narra una historia también no menos interesante sobre la muerte de Jezabel. Quizá me digas, oye, ¿cómo que la muerte de Jezabel? Pues sí, pero hay que ver la historia de esta mujer. Era una mujer que se dejaba dominar por intenciones muy perversas, en las que llevó a dar consejo a su esposo, el cual era un rey, tenía una esposa muy perversa, con unas intenciones desastrosas que lo llevan a cometer pues muchos actos de idolatría de este rey, y que afectó a todo el pueblo. Así es de que por eso te digo que es interesante, porque pues esta mujer, que inclusive fue la que provocó esa inquietud, ese temor al profeta Elías en el libro anterior que revisamos la semana anterior. Bueno, pues ahora esta mujer estaba pagando esas consecuencias de lo que estaba haciendo, de todo lo que había provocado, de todo el mal tan grave que había provocado, estaba llegando a su fin. Y bueno, brincándonos unos capítulos más adelante, podemos llegar a un capítulo que es el 22. ¿Y por qué quiero resaltar este capítulo? Bueno, quiero resaltarlo porque después de tantos reyes que pasaron, uno tras otro, alrededor de 20,
tanto para la parte del norte como para la parte del sur, en la que el pueblo de Israel se había dividido. Habían pasado muchos reyes, pero te comento que aquí en el 22 vamos a encontrar a un rey que tan solo a la edad de 8 años es coronado rey. Y su nombre es Josías. Este hombre que al ser rey, durante su gestión, manda él a que se reparen las grietas de la casa de Dios. Y al hacer esta actividad, a reparar esas grietas en la casa de Dios, encuentran el libro de la ley. Este libro que había sido ignorado, que había sido hecho a un lado por todos los reyes, sus antecesores, que no lo habían tomado en cuenta, que lo habían dejado ahí a que se empolvara, que lo habían dejado al abandono. Este rey lo encuentra durante esa reparación de la casa de Dios, y al encontrarlo, pues lo lee y se da cuenta, descubre de cuántas cosas habían hecho y había provocado pues consecuencias muy graves para la nación en la que él reinaba. Se da cuenta y corrige. ¿Cuántas veces en nuestra vida, por situaciones que pasamos, que se hacen, que pudiéramos atravesar y que necesitamos descubrir algo que nosotros hemos dejado a un lado, y quizás sea el buscar a Dios, quizás sea el consultarlo, quizás sea el considerar su palabra? Bueno, pues también es una gran enseñanza para nosotros, para que así como este rey, fue coronado a la edad de 8 años, pero cuando descubrió, durante su gestión, pasaron varios años, como 10 años, cuando descubrieron, pero fue lo suficiente porque encontró esa sabiduría, encontró el libro de la ley, esa ley que Dios les había dado y que habían ignorado. Bueno, él la toma en cuenta y empieza a tomar cartas en el asunto, empieza a que esa palabra sea considerada en la vida no solamente del rey, sino también de la nación. ¡Qué impactante! Suena muy así como que en pocas palabras, pero eso trajo un impacto muy grande. Y aunque pues no resolvió todo lo que las generaciones anteriores pues habían provocado, pero hubo una aportación de vida, hubo una aportación de que pudieran darse cuenta que existía un libro de la palabra de Dios, un libro que les iba a traer, pues si aplicaban todo esto, no solamente era leerlo, sino también aplicarlo. Y bueno, vamos a encontrar también más adelante, en el capítulo, ya el último capítulo, en el capítulo 25, y quiero mencionarte nuevamente palabras que son impactantes en este libro, como fueron las tragedias, el tema de la política, la ambición, el hambre de poder, la rebeldía, la corrupción, la injusticia, y como comentaba, pues tuvieron consecuencias, de tal manera que fue inevitable la caída de los muros de Jerusalén. Fue inevitable que un pueblo los conquistara, los llevara cautivos, y ese fue Babilonia. Babilonia invadió, y Babilonia tuvo que llegar hasta la tierra de Israel, y derribar los muros, invadiendo, llevando los cautivos, llevando los prisioneros. Y dice un versículo que el rey Joaquín, que fue transportado a Babilonia como preso, que fue encarcelado, hay un versículo interesante donde dice que
recibió por parte, pues, de Dios un acto de misericordia en el que dice que dejó de usar la ropa de prisionero. Imaginemos un rey con toda esa majestuosidad, con todo su trono, terminar en ser prisionero, pues debió de haber sido muy, muy vergonzoso. Debió de haber sido algo, pues, que afectó, ¿verdad? Todo su ser, y sin embargo hubo un momento, una acción de misericordia para él, y aunque permaneció aún en Babilonia, dice que le fueron quitadas las ropas de prisionero. Esas ropas que no le corresponden, ¿verdad? No le correspondían a un rey, pero lamentablemente, al no considerar la palabra de Dios, pues fue vestido de prisionero, fue vestido encarcelado, y, y bueno, pues como te narro, grandes historias, grandes situaciones que nos pueden enseñar, que nos enseñan a tener una vida, pues que podamos corregir, que podamos enderezar, que podamos nosotros, en lugar de ir un sentido, si estamos actuando incorrectamente, pues solamente a través de la palabra de Dios es como podemos darnos cuenta y entonces detenernos y hacer ese freno en nuestra vida y considerar la palabra, qué es lo que tenemos que corregir. Muchas veces no lo sabemos, desconocemos qué estoy haciendo mal, pero la luz de la palabra de Dios es como nos va mostrando qué cosas tenemos que corregir en nuestra vida. Bueno, reparando grietas o reparar las grietas. En nuestra vida, o nuestro mundo, ¿verdad? Que en el que estamos, ¿cuántas veces no hemos atravesado o nos hemos enterado de temblores que mueven el planeta Tierra? Muchas veces, ¿verdad? A través de la historia. Y bueno, los geólogos nos hacen saber que la Tierra siempre está en movimiento, por lo tanto, puede llegar a generar grietas, pero no solamente en el piso, en la Tierra del planeta, sino también en nuestras propias casas, ¿verdad? Se ven algunas grietas y sobre todo en aquellos muros en donde tal vez los cimientos no son tan firmes, no son tan resistentes, ahí es donde se puede hacer más susceptible de hacerse esas grietas. Bueno, quizá digas, bueno, pues sí, pero ¿y eso qué? Las situaciones difíciles, las adversidades que podemos vivir o atravesar son como esos terremotos que puedan sacudir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que aparentemente por alguna situación difícil que estemos viviendo, por algún dolor, por alguna pérdida, por alguna tristeza, por alguna situación complicada, ese movimiento que genera nuestro ser, pueda generar esas grietas y no nos demos cuenta. Y no nos demos cuenta, pero que van deteriorando, pues, nuestro ser, nuestros pensamientos, van deteriorando nuestras emociones, van deteriorando inclusive hasta nuestros gestos. Ahora ya no reímos mucho, ya nos reservamos más, quizá ya no haya en nosotros alegría o contentamiento por cosas a veces sencillas. Tan solo el amanecer deberíamos estar contentos y alegres de tener un nuevo día, una nueva oportunidad. Quizá nos enfocamos más en lo que no tenemos y no agradecemos lo que sí tenemos. Y todo a raíz de las experiencias difíciles, a raíz de las experiencias duras que podemos atravesar, van generando esas grietas y que no nos damos cuenta. Qué fácil sería, ¿verdad? Como ese muro que vemos y pues con nuestra vista observándolo, quizás si es muy grande, pues a simple vista, pero quizá no se vean no sean tan visibles que tengamos que acercarnos un poquito más y entonces nos demos cuenta. Nuestra vida también. Hay situaciones en las que aparentemente todo está bien en nuestro corazón, aparentemente todo está bien en mis emociones,
en mi carácter, en mis decisiones, aparentemente. Pero hay cosas que si nosotros no atendemos, si no escuchamos esa voz en nuestro corazón, ese dolor que a veces grita, que a veces explota con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestras respuestas, están deteriorando nuestro ser. Pensamos que tal vez sea hacia los demás, pero recordemos que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros quisiéramos ser a lo mejor amables o que alguien nos trate con amabilidad, pero si esa persona no conoce el ser amable por esos dolores, por esa amargura que hay en su corazón, pues difícilmente va a poder dar amabilidad, ¿verdad? Así nosotros también necesitamos cuidar y revisar, como le sucedió a Josías, este rey que al hacer ese mantenimiento, esas reparaciones en su vida, se dio cuenta y descubrió un valor muy importante. Así nosotros también vamos a descubrir cosas muy hermosas que Dios nos da a cada día. El aliento, el poder respirar, el poder tener una familia, el poder escribirle a un amigo, el poder comunicarnos, todas esas situaciones que pasamos a veces desapercibidas son momentos de oportunidad para darnos cuenta, ¿verdad? Como el profeta le preguntó a la viuda, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Eso es suficiente para poder resolver alguna situación. Tendemos a decir, no tengo nada, no hay nadie me ayuda, no tengo amigos, no tengo trabajo, no tengo cómo pagar la renta, no tengo, y siempre decimos no tengo, pero si nos diéramos cuenta que hay tantas riquezas de parte de Dios para nuestra vida, dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana podemos encontrar esa respuesta que estamos buscando. Esa guía la podemos buscar si nuestro corazón es sincero, es honesto, es abierto delante de Dios. Pues casi estamos llegando al término de este tiempo, no sin antes agradecerte y esperando que estos temas que el día de hoy hemos revisado en el libro de Segundo de Reyes, pues también, ¿verdad?, pueda ser de gran enseñanza para nuestra vida. Es una palabra fresca, así es de que yo te animo que tú misma, leas este libro con detenimiento, porque hay una palabra y una respuesta para tu vida, te lo aseguro. Así es de que muchas gracias. Recuerda que tenemos una próxima cita, la próxima semana. Aquí estaremos esperándote. Por lo pronto, recibe un abrazo donde quiera que estés. Muchas gracias.